Facturación electrónica con Softland ahora. Visítenos en www.softland.cl. Presenta Medio a Medio. Nos vamos a los medios. A esta hora, Newsweek está resumiendo, es uno de los medios que está resumiendo un estudio que se publica en torno a la cantidad de mujeres que aparecen en los medios de comunicación, como entrevistadas, no solo como en voces, como quien les habla, sino que también en las entrevistas, en la representación. Este es un estudio que se hace en muchísimos países, es el proyecto de monitoreo de los medios globales. Y de acuerdo a este reporte, aunque las mujeres constituyen el 50% de la población y un poquito más, solo cuentan como el 24% de las voces que aparecen escuchadas o leídas o entrevistadas en los medios de comunicación. Esta mañana se realizó una conferencia en la CEPAL organizada por Harvard, donde se analizaba precisamente la situación de las mujeres en los medios de comunicación. Y entre varias mujeres que han tenido una carrera destacada en el periodismo nacional, porque el periodismo nacional tiene esa gracia de contar con mujeres muy fuertes, estaba Verónica López, y ella es nuestra invitada para el medio de esta tarde. ¿Cómo estás, Verónica? Bien, mucho gusto estar con ustedes y estar en la radio. Muy bien, pues. Muy buenas tardes. La primera pregunta, Verónica, tiene que ver precisamente con esta subrepresentación de mujeres en los medios. Tú eres una mujer que tiene una larga carrera en el periodismo chileno y me gustaría que nos contaras de qué manera tú has visto eso evolucionar. Ha sido difícil, no ha sido fácil, pero es curioso porque hoy día en ese seminario que hubo en la CEPAL, Delia Vergara, que es nada menos que la fundadora del diario Cooperativa y la fundadora de la gran revista Paula, rayó la cancha de una manera genial. Dijo, yo trabajaba en los 60 y tenía como una libertad y una confianza para hacer el periodismo espectacular. Y la verdad es que tenía razón. Yo empecé hacia fines de los 60 y me pasó exactamente lo mismo. Trabajaba en revistas de zigzag, tuve la ocasión de trabajar con Tito Moon, que fue absolutamente espectacular, de aprender muchísimo, pero después a nosotros se nos dejó caer un tema político nacional, que fue la dictadura, que trabó gran parte del trabajo nuestro de esa libertad en el periodismo, porque nos asustó, nos dejó asustados. Pero, perdón, Verónica, ¿un tema de género directamente? Yo te digo al tiro porque es un tema de género, porque resulta que de alguna manera en esos tiempos yo estaba trabajando en la revista Cosas en ese tiempo, y el tema de la censura era tan fuerte, y las que trabajábamos ahí eran mujeres, y el grupo nuestro de periodistas era la Raquel Correa, la Maru Sierra, la Elizabeth Sobercasó, mujeres de primerísimo nivel, pero teníamos un cierto grado a lo mejor de valentía, o veníamos de más atrás, como decía yo, en que teníamos esta especie de libertad metida adentro, en que empezamos a hacer un montón de entrevistas políticas cuando la gran mayoría de los políticos estaban absolutamente censurados en el país, o clandestinos, no había congreso, no había parlamento. Entonces la censura que nos tocó de vuelta era dura, eran llevadas, digamos, de entrevistas en la Secretaría General de Gobierno con el ministro secretario general de turno, duras, y generalmente nos tocaba a nosotros, a las mujeres, que justamente de alguna manera en ese tiempo estábamos brillando. De ese punto de vista, nosotras fuimos como un poco amilanadas, y costó mucho después salir adelante de nuevo con los medios que fuimos haciendo después. Verónica, tú mencionas el caso de Delia Vergara, que comienza con la revista Paula, una revista que en ese momento tiene amplia libertad editorial, como ella misma describe, donde está Isabel Allende, la escritora chilena, donde se desarrollan con mucha libertad. Tú cuentas también tu trabajo, y donde luego les llega de vuelta todo el peso de la censura, porque son quienes están trabajando. En tu caso hay un aspecto que es muy singular, porque tú estás en la edición durante el régimen de Pinochet, cuyo centenario ayer se recordaba, lo recordaba su familia. Tú trabajas en una revista de papel cuché, en una revista de celebridades, y tú describes cómo te las ingenias allí para hacer pasar las voces de la oposición política en ese momento. Sí, reconozco que era una revista que tenía una fachada de glamour y un contenido de glamour importante, y que retomó para Chile todo el tema de la vida social, que fue muy famosa en la revista Zigzag de los 60. Entonces, reconozco que pasamos piola, o sea, teníamos estas entrevistas fuertes adentro, pero teníamos portadas de Carolina de Mónaco, por lo tanto nosotros, aunque tuvimos una censura verbal, dura, fuerte, jamás nos cerraron el medio, como le sucedió mucho a las revistas de trinchera de la época. Ya, y ustedes, porque llevaban a Carolina de Mónaco en la portada, no la cerraban. No era fácil, digamos, cerrar una revista que finalmente tenía
un 50-60% de glamour y de jet set y de todas esas figuras que han sido tan famosas siempre y a las cuales recurrimos siempre, sobre todo cuando queremos aumentar las ventas. Ahora, eso ocurría en los 70, en los 80, pero ¿qué está ocurriendo hoy día? Porque hoy día el seminario también dio cuenta de cómo la presencia de las mujeres, no solo en periodismo, también en el mundo de la publicidad, está encajonada, está de alguna forma subrepresentada también. ¿Qué está pasando hoy día? No, son fenómenos distintos. Hoy día la mujer en general ha brillado bastante en los medios de comunicación, no podemos decir que no. Las que alcanzan cargos directivos en general están bastante bien remuneradas. Las que no alcanzan cargos directivos en general son, salvo algunas editoras y pocas, cada vez menos, son freelancers que ganan muy poco y que a la vez tienen que mantener la posibilidad de su familia, de sus hijos, etcétera, o que han tomado como decisión seguir el periodismo, que es una carrera y un oficio duro por las horas que conlleva y por lo que significan los turnos, y en ese sentido para la mujer es bastante más difícil que para el hombre, y hoy en día lo que estamos viviendo es un fenómeno totalmente nuevo, en que la mayoría de los directores de medios son hombres, la mayoría de los editores son hombres. Ahora, nosotros vemos a las conductoras, nosotros vemos en la televisión y vemos conductoras de primer nivel, vemos acá en la radio y vemos conductoras de programas de primer nivel. Por lo tanto, aparentemente esto es una cosa como subterránea que ha ocurrido en los últimos años, donde hay graves problemas de sueldos y salarios en cuanto al hombre con respecto a la mujer, pero graves. En segundo lugar, los tiempos. O sea, el hecho de que la mujer necesita manejar sus tiempos a lo mejor más que los hombres o que no han logrado compartir. Eso también ha influido muchísimo. Y en tercer lugar, lo que todos sabemos, los medios están atravesando por una crisis económica muy fuerte. Y curiosamente los primeros que salen de los medios generalmente son mujeres. Verónica, son datos ciertamente preocupantes y además que nos cuesta mucho mirar, porque precisamente hay muchos rostros de mujeres muy destacadas en los medios, a veces tiende a pasar un poco más desapercibido el hecho de que en este momento, por ejemplo, no hay prácticamente directoras de medios que yo recuerdo que mujeres. Salvo Carmen Gloria López, digamos, en TVN. Exactamente, claro, pero que es uno, ¿no? Y luego cuando uno mira el resto del panorama no aparecen. Ahora, me gustaría volver un poco atrás en tu carrera, cuando tú hablas de cómo, de los efectos que tienen las decisiones que toman y cómo pasó con esta generación de mujeres que en los 60 gozó de esta gran libertad para luego recibir de vuelta un poco todas estas restricciones. Y tú has contado, yo no lo había escuchado previamente, que tú estabas en los archivos de la CNI por el trabajo que hacías en una revista yo tuve una aparentemente clamorosa. Sí, cuando yo salí del COSA, que me fui a Colombia y donde también tengo una revista, bueno, en Colombia es completamente diferente, es una cosa impresionante. Son países latinoamericanos, pero uno no puede creer. También tuve la oportunidad de hacer una revista en Colombia que se llama Semana, pero en Colombia resulta que la gran mayoría de las gerentes de empresas son mujeres y la gran mayoría de las ministras de Estado en esa época que yo estaba allá eran mujeres. Entonces era un mundo completamente distinto. Y eso también la empodera a uno de cierta manera. Y cuando yo regresé, entonces quise hacer otra revista que finalmente fue el Caras, y que esa para los tiempos que ya eran las épocas del año del plebiscito y el regreso a la democracia, pero entonces no teníamos la censura, pero teníamos como una autocensura, como un miedo a publicar y por dónde nos íbamos. Entonces empezamos a remover todo el tema cultural que había estado apagado, digamos, entonces a recuperar el ictus, a Antonio Skármeta, a Marco Antonio de la Parra, a mucha gente en televisión también, gente nacional, a cambiar un poco el jet set internacional por figuras nacionales, pero resulta que a mí me costó más de 2 años conseguir el permiso de circulación de la revista Cara, porque nosotros todavía teníamos esa necesidad de sacar ese permiso y ese permiso estaba consagrado en la Constitución y era imposible. Entonces empecé a dar palos de ciego ahí, a darme vueltas por todo Chile y por todo Santiago, y de repente un amigo, a quien una vez por año al menos lo saludo, me dice, pero si tú no vas a llegar a ninguna parte, si tú tienes una carpeta en la CNI. ¿Por qué tengo una carpeta en la CNI? Por las entrevistas que ustedes hacían en la revista Cosa. Por ejemplo, uno de los personajes que yo leí mi carpeta después. Yo tuve la oportunidad de leer mi carpeta, y una de las cosas que más molestaba, por ejemplo, era el hecho que nosotros hubiéramos entrevistado a Gabriel Valdés. O sea, para que veas tú lo que son las épocas. Estamos hablando del año 76, año 77, año 78. Y después yo estoy hablando de 10 años después tratando de sacar un medio nuevo.
Entonces, incluso nosotros entrevistamos a veces gente que fue más opositora, pero a ellos lo que les interesaban eran estos grandes líderes que de alguna manera podían configurar algún movimiento nacional, como después más adelante ocurrió, que diera origen al regreso a la democracia. Entonces personajes como Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, en absolutamente vetados, y uno es algo que hoy día no puede creerlo, nomás no lo concibe. Así que también fue duro, pero ya fue distinto trabajar en la revista Cara del año 88 para adelante. Fue bonito, las primeras portadas fueron Patricio Elwin con su banda presidencial, o sea, eso fue bonito. Estaba pensando en que el próximo lunes y martes es día de PSU, de gente que nos escucha a esta hora, estudiantes que están pensando en, bueno, voy a ir a dar la PSU y luego con el puntaje veré qué estudio. ¿A quién recomendarle hoy día estudiar periodismo? Cuando el periodismo, y lo hemos visto acá tantas veces, digamos, se enseña en tantos lugares y hoy día hay tantos periodistas egresados, titulados, que no encuentran trabajo en lo que estudiaron. Mira, es súper buena la pregunta porque yo justo empiezo a hacer clases en marzo próximo a los últimos años de periodismo, pero mira, yo tengo una fe ciega en los jóvenes hoy. Uno, porque trabajan con mucho mayor libertad que uno, con mucho menos miedos. El miedo que hay es a encontrar pega o no encontrar pega, y cómo te va a ir y cómo no te va a ir. Pero en definitiva, hacer periodismo son menos miedos. Lo otro, la era que viene es absolutamente digital. Hay más plataformas, hay más espacio. Entonces a mí me toca hacer, de alguna manera lo tengo que hacer, que es la transición del papel a lo digital. Y desde el punto de vista de los medios audiovisuales también. Es una transición del medio audiovisual tradicional, digamos, al mundo digital. Y estos muchachos jóvenes es algo que ellos manejan y que dominan y que les va a costar un poco menos. Lo que pasa es que yo creo que hay varias cosas que cambian. Cambian los géneros periodísticos, las notas van a ser más cortas, los que quieren leer más, que bueno, ahí va a venir la crónica completa, pero es otro tipo. Se incorpora la foto, el video, los pop-ups de una manera muy fuerte. Y ojo, viene un gran tema con la ética. Gran tema con la ética, y eso lo hemos estado viendo nosotros a propósito del senador el otro día, del diputado el otro día en el Parlamento. Viene un tremendo tema con la ética con respecto de todo este mundo moderno digital. Entonces, eso hace interesante y la gente joven está en eso, o sea, tiene parte del camino recorrido. Ahí están parte de las declaraciones de Verónica López. Te agradecemos muchísimo la entrevista a estar en Cooperativa, donde hemos revisado a grandes zancadas, pero de forma que, o con algunos aspectos menos conocidos, la trayectoria de una de las mujeres que ha marcado época en el periodismo chileno. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Softland informa. En noviembre de 2014 se certificaron en facturación electrónica las primeras 11.000 grandes empresas. Ahora, durante el 2016, deberán certificarse obligatoriamente 190.000 empresas medianas y pequeñas. Incorpórese a la facturación electrónica ahora. Así evitará congestiones, retrasos y multas debido a la gran cantidad de empresas solicitantes. Y ahora en noviembre, y solo para clientes nuevos, 30% de descuento y hasta 12 cheques al adquirir nuestra solución de facturación electrónica. Visítenos en www.softland.cl. Softland, lo hacemos fácil. En Itaú queremos ayudar a transformar el mundo.